Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros en su programa Aprendamos Economía. Muy buenas tardes a aquellos que nos escuchan y nos ven a través del canal de televisión de Canal 35 de la UJAT y nos escuchan a través de la radio en el 107.3 de FM. Estamos ahorita transmitiendo desde las instalaciones de aquí de TV UJAT y una tarde lluviosa como es típica en Tabasco. Tenía tiempo que no vivía estos de nortes intensivos, lluvias intensivas. Eso cuando estábamos pequeñitos que nos decían en la escuela, ¿te acuerdas? Empieza el norte y no regresen a clase hasta que terminen las lluvias. Bueno, hoy no es así, pero bueno, las lluvias típicas de Tabasco las estamos experimentando el día de hoy. Hace un día lluvioso, no ha parado de llover, baja la intensidad, vuelve a subir y bueno, estamos casi a 10 años de esa inundación que vivimos en el 2007. Antes de continuar con el programa y con los temas que vamos a analizar hoy, que al rato los anuncio, permítanme presentar a mis amigos que me acompañan aquí en la mesa. Bolívar. Buenas tardes, amigos economistas. Es una tarde lluviosa, como bien dices, y vamos a comentar algo de esto. Creo que es interesante, les recomendamos que queden con nosotros. Gildardo. Pues como todos los martes, aquí estamos presentes en esta sección de Aprendamos Economía, que es un programa donde se hace un esfuerzo de la División de Ciencias Económicas Administrativa para que tratemos de revisar, analizar y, por qué no, proponer algunos de los puntos fundamentales de la ciencia económica. Claro. Pues antes de empezar a presentar los temas, permítame decirles a ustedes que aquí en el estudio tenemos un teléfono que es el 358-1596 para cualquier mensaje, llamadas, sugerencias. Recibimos sus llamadas aquí en el estudio. Y bueno, vamos a presentar 3 temas: las inundaciones aquí en Tabasco a 10 años, la reserva de divisas y su importancia en la economía. Y también vamos a hablar un poco de la deuda que tiene Estados Unidos con China. Pero antes que otra cosa, permíteme saludar a los que nos ven. Un saludo especial a la odontóloga Agdabilia García Díaz, de la odontología aquí en el Servicio Médico de la UJAT. Excelente servicio que prestan. Y bueno, si gustan vernos a través de Canal 9, que estamos en Cablevisión, y naturalmente nuestro Canal 35.1 de TV Abierta, y vuelvo a repetirles, si nos quieren escuchar, estamos en el 107.3 de FM en Radio UJAT. Bueno, vamos a presentar brevemente esta entrada antes de que veamos una cápsula sobre la situación de la inundación. Vamos a 10 años aproximadamente que en Tabasco se vivió una experiencia que jamás hemos vivido, de una terrible inundación, de lluvia intensa, que cayó creo que todavía de un año, en pocas horas, en días aquí en Tabasco, y nosotros vivimos esa amarga experiencia, y hace 10 años se vivió, y hoy estamos viendo también, sin afán de motivar, de alarmar, pues un día muy lluvioso, empezó el lunes y hoy martes también igual. ¿Qué les parece? Escuchamos y vemos esta cápsula que hemos preparado para ustedes. Tabasco es un estado que, por su ubicación geográfica y condiciones de relieve, tiene un clima tropical con lluvias todo el año y un relieve de llanuras que están entre los 200 y 300 metros sobre el nivel del mar. Estos ingredientes originan que el estado esté con bastante agua todo el año, mucha de la cual se queda en las zonas bajas a manera de pantanos y otra tanta se vierte al Golfo de México a través de los ríos Grijalva y Usumacinta principalmente. En el 2007 se vivió una de sus más grandes catástrofes naturales, al enfrentar una inundación que dejó tras de sí cuantiosos daños materiales y económicos. Dicho evento está catalogado en el segundo lugar de los desastres naturales más costosos que ha enfrentado nuestro país en el periodo comprendido entre 1985 y 2008, con afectaciones que fueron evaluadas en el orden de los 7.500 millones de pesos, tan solo debajo del huracán Vilma y encima del huracán Gilberto. Durante poco más de un mes y medio, la ciudad de Villahermosa permaneció bajo el agua y muchas de sus actividades principales se vieron afectadas gravemente. Hoy, a 10 años de la inundación, analizaremos las repercusiones económicas que esta dejó en nuestro estado,
aquí en Aprendamos Economía. Hemos presentado esta cápsula para ustedes no con el afán de poner en jaque ni poder poner a las personas así un poco preocupadas, sino en Tabasco muy típicas las inundaciones, la lluvia intensa. Lo que pasó hace 10 años fue atípico, como es la palabra clave en estos momentos. Muy atípica la lluvia y entonces nos creó ese conflicto. ¿Y por qué analizar las inundaciones? En primer lugar, nosotros los tabasqueños estamos familiarizados con las inundaciones, con la lluvia excesiva, pero también las inundaciones y la lluvia excesiva afecta a nuestra economía, sobre todo a las actividades productivas como es la ganadería, como es la agricultura, también los servicios, las comunicaciones, en fin, todo esto lo impacta las inundaciones y la lluvia en particular. Y naturalmente que esto afecta a los tabasqueños y a la economía de los tabasqueños. Oye, Bolívar, ¿algún comentario sobre este tema en particular? Creo que el mes de octubre será muy recordado pues, en la memoria de los tabasqueños, al igual que también los chiapanecos, por lo que acabas de comentar, y que hubo una réplica, por decir así, en el 2011, otra inundación, ¿no? Entonces, pero la más severa fue la de hace 10 años, ¿no? que creó estas crisis en cuanto al aparato productivo del Estado. Sí, hombre, se destruyó el 80% de la producción en el Tabasco. La ganadería sufrió una de las grandes pérdidas, la agricultura ni se diga, muchísimo tiempo. El problema es que cuando entra la lluvia en los espacios que se inunda, pues se muere toda la parte de las plantas, de todo lo que se siembra ahí. Exacto, ¿Algún comentario sobre este Bueno, tema? creo que es importante, si estamos haciendo comentarios de este suceso de hace 10 años, sí, no, 10 bueno, años. es por la dimensión que representó. No lo hacemos por el hecho de que alarmar a nadie, ¿no? Por alarmar y porque, bueno, tenemos un frente frío, el 6, que nos está afectando actualmente, que vamos a tener agua hoy y mañana. Y el jueves. Todo implica que estamos inmersos en un lugar donde somos parte del agua, la cultura del agua está impregnada en los tabasqueños. Pues lo único que podríamos hacer es que la gente esté pendiente de las recomendaciones que haga Protección Civil y sobre todo la gente que vive en lugares, en zonas bajas, que pueda tener algún problema. Pero de ahí en adelante no creo que los comentarios que estamos haciendo el día de hoy sea porque implique otro problema. Como recordatorio, como decía aquí José Juan, el fenómeno de hace 10 años, las condiciones ahorita son totalmente diferentes. Tenemos una desviación del río Grijalva, que ya no pasa por Villahermosa. Tenemos el control de desvío que hay ahí en Macayo, la compuerta del Macayo, sí, que tampoco permite que entre toda la afluencia de agua que viene del río Samaria. Claro. Sin embargo, como un recordatorio en términos económicos que significó, claro, para aquella época, imagínense el 62%, de acuerdo al análisis que hizo la CEPAL, porque nos llevó a organismos internacionales para hacer todo un diagnóstico de la situación en que nos encontrábamos, el 62% de la superficie estatal se afectó. Claro, tenemos un porcentaje normal de afectación que son como 200,000 o 300,000 hectáreas permanentes. Porque es la que está siempre bajo el agua, ¿no? Ajá, 3 meses que es octubre, noviembre y diciembre. Y esto aumentó totalmente, sí. Se afectaron más de 1,5 millones de la población. Ah, de la población, sí. Sí, que fue el 75% de la población. Se afectó 6,500 kilómetros de carreteras y caminos, el 73% de la red de comunicaciones del Estado. Se afectaron 132 puentes y 570,000 hectáreas que fueron siniestradas, y además viviendas también, más de 100,000 viviendas. Esto implicó un costo, de acuerdo a la CEPAL, que rebasaba los 30,000 millones de pesos, que en términos de dólares en aquella época, de acuerdo al tipo de cambio, rebasaban los 3,000 millones de dólares.
qué bueno que lo comentemos como algo que sucedió en el pasado y que no, esperamos que nunca nos vuelva a suceder, porque ha cambiado las condiciones como comentábamos, porque actualmente nuestro país se encuentra en una situación de emergencia por los problemas de los sismos que acaban de suceder y por la afectación de los huracanes. En aquella época tuvimos apoyo del Fonden. Ahorita el Fonden está dedicado y centrado a esos fenómenos. Yo creo que teniendo un buen control de las presas, estando pendiente de estos sucesos, con información de las instancias responsables y facultadas para hacer anuncios oficiales, con eso yo creo que podemos pactarlo tranquilos. Creo que hemos aprendido, ¿no? Creo que esa experiencia, por decir así, llamada amarga, porque uno de los problemas fue los asentamientos irregulares. Trae como consecuencia mucho más prejuicio por los vasos reguladores, ¿no? O sea, ahí hubo mucho asentamiento, por eso que se magnificó pues en daños humanos. Creo que esa experiencia se toma ahora y yo creo que se puede enfrentar con mayor certidumbre, ¿no? Pero sobre todo lo que tú decías, ¿no? Crece la población, se expande, depósitos de aguas naturales que habían, como tú dijiste, ¿no? Esos asentamientos pues irregulares. Se rellenan. Se rellenan y entonces pues, con esta inundación... Sí, son pues, vasos reguladores que de alguna manera el agua cuando... el agua ese tiene memoria. Tiene memoria y va hacia allá, ¿no? Así seguramente él busca los 3 metros que tenía de profundidad en el pantano, en el Popal. Esa agua caía, y sabía que por ley, por natural, esa agua tenía 3 metros de profundidad, ya no la encuentra porque hay un relleno, porque hay un edificio, porque hay una plaza de esas comerciales y esa agua va ahí. Así es. Como no tiene dónde sumergirse, dónde llegar a fondo, se extiende y entonces invade espacios. Entonces, por eso es la razón de analizar esto, porque la economía de nosotros se ve afectada desde el punto de vista de la agricultura y la ganadería, y todas estas actividades nuestras que son propias de la entidad, y obviamente el consumo, la producción y el consumo se ve mermado y se tiene que buscar en otros lados del país lo que necesitamos para sobrevivir. Y atinadamente hay datos como el 80 o más que se afecta a la economía nuestra en Tabasco en el 2007 y sobre todo que fue lento la salida del agua de aquí del estado de Tabasco. Y bueno, y justificando que la entidad es propicia para las inundaciones, ¿no? O sea, tiene esa característica, puede ser. Porque es natural esa parte. ¿Qué te parece si seguimos platicando sobre este tema al regreso del corte? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía, la economía del siglo XXI, y estamos platicando muy a gusto con Gildardo Nico Bolívar sobre este problema, por llamarle de alguna manera, de las inundaciones en nuestro estado. Los tabasqueños, los que nacimos aquí, los que vivimos aquí, estamos acostumbrados a estas inundaciones. Ya sabíamos en años anteriores, cuando venía esta época de las lluvias excesivas nuestras, hacíamos todo, preveníamos todo, los ganados iban a la parte alta, se cosechaba, se guardaba en la troja y todo se acumulaba y esperábamos que regresaran otra vez las tierras fuera del agua. Pero hemos crecido en población, yo estoy hablando de los años 70, éramos 800,000, pero en todo el estado. Se le llamaba creciente, ¿no? La creciente. Ya venía creciente. Y entonces tenía que subir el Tapango, ¿no? No, y todo el mundo se preparaba. Entonces, todo el mundo ya sabía que venía de creciente. La creciente. O sea, y el impacto en la economía era menor, porque se prevenía. Sí, se prevenía. Ya estaban conscientes de que se preparaban precisamente para esa fecha. Pero ahora subían que sus animales, sus equipos allá, lo que llamaban el Tapango, ¿no? O la troje, ¿no? Entonces yo creo que éramos menos personas. No se había rellenado mucho el suelo de Tabasco, no había muchas carreteras rellenadas, no había rellenos en la ciudad. El agua buscaba sus cauces y sus depósitos naturales. Sí se impactaba en la economía porque siempre había una recesión, una depresión en la economía, pero luego volvía a reactivarse. Hoy por hoy son lluvias muy atípicas. Somos más de 600,000 personas viviendo aquí en la ciudad de Villahermosa. El estado tiene más de 2 millones de personas de población en todo el estado de Tabasco y obviamente
se ha extendido, los pueblos han crecido en población, se han rellenado espacios, como tú decías muy bien. Y entonces vemos nosotros que Tabasco ha vivido su experiencia muy cruda pues, en 2007, y entonces a partir de ahí como que no ha quedado esa psicosis de las inundaciones con esas características. Y es normal pues que a la fecha de lluvias ocurra esto. Hay más prevención, ¿no? O sea, más control en las presas, más control en la comunidad, con más información. De hecho, cada ratito están mandando los mensajes qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y la población ya está preparada. Como que creo yo que a partir de esa gran inundación de 2007, el gobierno como que se ha preocupado más. Estar más observando los movimientos de las presas, de las lluvias, se ha dedicado a informarle más a la población y con seriedad y habla como es, ¿no? Sí. No hay clases, no hay esto por estas razones, claro, por lo mismo que está diciendo en estos días. ¿Se acuerdan que es un comunicado el lunes o el domingo, no sé, en donde estuvimos pendientes? Obviamente porque hoy hay mayor, se puede observar desde el espacio todos los movimientos y fenómenos que hay de la naturaleza, ¿no? Claro. En los 60, 50 no había gran cosa, y bueno, nos teníamos ahí hoy el espacio, los satélites espían aquí, donde estamos viendo es una tormenta tropical, que el famoso frente frío, donde se va a encontrar, y ahí empieza la problemática de las grandes lluvias en Tabasco. Y no hay que hacer caso a los rumores, ¿no? Claro, seguramente. Porque muchas veces los rumores confunden a la población y hacen ver que una cosa que no es, ¿no? Claro. Y es gente que yo nunca he entendido por qué falsear la información. ¿Por qué complicar? ¿Por qué alarmar? ¿Por qué alarmar? Sí, fundamentalmente. Yo creo que nuestras condiciones son totalmente diferentes hace 10 años. Y hay que reconocer que gracias al apoyo del gobierno federal tenemos una infraestructura de control, quizás no tan completa, quizás como la que quisiéramos para el estado de Tabasco, ¿sí? Pero definitivamente en el estado de Tabasco vivimos en los extremos. En tiempo de seca hay problemas serios porque se muere, la afectación que hay en las actividades agropecuarias es tremenda. Valdría la pena analizar cuáles son las repercusiones en tiempo de sequías de las actividades agropecuarias. Y cuando viene el tiempo de lluvia, es el otro extremo, el exceso de agua nos trae complicaciones severas. O sea, somos un estado que vivimos en los dos extremos, ¿sí? En el aspecto de agua, yo creo que es tan sencillo cuando uno viaja hacia el aeropuerto. ¿Se acuerdan que a mano derecha había creo que es un club de yate, que en septiembre las casas esas nada más se le veía el techo? ¿Sí? Bueno, con esa obra de desviación del río Grijalva, bueno, desde que se hizo, esas casas ya no se inundan. Y, ese arroyo del Zapote que también se amplió y todo, y el agua se va hacia los Aztlanes. Entonces, por ahí la ciudad de Villahermosa tiene una defensa con relación a la caída de ese agua. Y lo que decíamos del Macayo. El Macayo avienta el agua hacia el Golfo. Definitivamente. ¿Sí? Y posiblemente provoque y genere daños a zonas rurales que se encuentran en esa zona. Pero se protege también de esa manera del otro lado del río Carrizal, esa, la otra parte de Villahermosa. Entonces, estamos en condiciones totalmente diferentes a hace 10 años. Claro, es lamentable recordar hace 10 años que una entidad como Tabasco, en sus condiciones, que esa inundación haya representado el 29.31 del PIB local, ¿sí? Es un costo, es una pérdida altísima. Sobre todo la afectación a la población, ¿no? A la población y a todas las actividades económicas. Actividades económicas también que hay gente que hasta se murieron, algunas gente ahogada, porque me comentaba, yo estuve ayudando en esas partes, dice que, haz de cuenta que tiraron el agua así con una cubeta, y no dio tiempo de nada, ¿no? Acuérdate que la UAS también participó ahí haciendo... Pero fíjate que oficialmente no hubo registro de decesos. Oficialmente. Oficialmente fue algo blanco, como le llaman.
Bueno, es que hay veces que no puedes tú... No, yo no estoy diciendo nada. Yo no estoy Bueno, por el comentario, oficialmente no No, hubo... oficialmente no. Fueron perritos, marranitos, una diversidad de animales domésticos. Alguien nos va a llamar al estudio y va a decir, hey, cuidado con lo que estás diciendo. No, oficialmente no sí. hubo pérdida humana. Bueno, qué bien. Ese fue lo- Qué bueno. Oye, pues qué bueno que estamos recordando las inundaciones, cómo afecta a nuestra economía esta lluvia nuestra, la creciente, como decimos comúnmente nosotros, porque se afecta a todas las actividades productivas de Tabasco. Pero creo que hoy son diferentes las condiciones de esa época. Hoy hay otra infraestructura, hay una mayor preocupación por el gobierno, porque a partir de ahí ya están muy metidos en cómo informar, cómo manejar la situación, y creo que Hay vamos más a esperar compromiso, todo hay más esto. Sí, compromiso. compromiso. Yo creo que podemos dejar, vamos a esperar que pasen estos días. Esperemos en Dios que esto ya tenga un límite, hasta ahí lleguemos, por si no es así, bueno, seguiremos nosotros viendo en Tabasco lo que siempre se vive en Tabasco, que son estas inundaciones. Vamos a seguir hablando sobre un tema, no sé qué les parece a ustedes, algo de las reservas de las divisas. Nos parece que empecemos a analizar esta parte. ¿Qué son las reservas? ¿Cómo las entendería? ¿Por qué las reservas de un país son importantes en la economía? Pero bueno, empezamos el análisis. Yo pienso que es que las reservas de divisas que tiene el Banco Central de cualquier país se convierten en un patrimonio de ese país. ¿Por qué? Porque son los activos internacionales que conservan los bancos centrales. En este caso, en nuestro país, el Banco Central se llama Banco de México, o el Banjico, que le decimos comúnmente nosotros. ¿Y cómo se compone este tipo de, las llamadas reservas de divisas en el país? Se compone por los metales, por la plata que tenga guardada, por divisas como el dólar, el euro y otras monedas fuertes del mundo. El yuan quiere meterse como las 10 monedas más, yuan, el chino. Y documentos, bonos y demás documentos extranjeros, bonos extranjeros que tiene el Banco Central y que está negociando en alguna parte del mundo. Y representa un valor importante en la economía y en la moneda de ese país. Así se compone. ¿Qué es lo que entendemos por divisas o las reservas? No es más que ese grupo de monedas, de bonos y valores que hay en el Banco Central y que sirve como una referencia del poder, de la fuerza que tiene una economía de cualquier país del mundo. Es la fortaleza de la economía. Sí. Bueno, podríamos preguntarnos, ahora que se expresa el tema, ¿será que esas reservas las podemos ocupar para ese desastre? No. Esas reservas no, legalmente no. Había revisado algunas cosas porque alguna gente dice no podemos pellizcar los 173 mil millones de dólares que son las reservas del país para hacer uso de la reconstrucción que cuesta 48 mil millones de pesos, y dicen que legalmente no se puede utilizar esto. Sí, aunque sí, hay algunas propuestas indecorosas, ¿no?, de algunos partidos que insinúan, bueno, esto lo podemos para esto. Pero definitivamente la legislación del banco niega esto, ¿no? O sea, claro. No es posible. No pueden ser utilizadas las reservas por una simple razón. Contribuye por varias razones a la equilibrar de la economía. Las reservas internacionales se da cuando al manejo del equilibrio de la balanza comercial, cuando compramos y vendemos cosas en el extranjero. Más que otra cosa, no puede usarse porque representa la situación de equilibrio en la economía. ¿Qué decía? Sí, es que parece ser que es propiedad del gobierno, ¿no?, pero a la vez no es propiedad del gobierno. Sí, esto lo obtiene precisamente de esas transacciones que hay con el exterior, ¿no? Por ejemplo, como la venta de petróleo o el turismo, ¿no?, o las remesas que vienen de fuera, ¿no? O sea, pero no es algo propio. No es del gobierno, no es un ahorro del gobierno, las reservas son propiedad del Banco Central, pero no es un ahorro del gobierno, por lo tanto no puede hacer uso libremente de ellas. Las reservas internacionales son ese grupo de monedas extranjeras, de oro, de plata y demás metales preciosos, bonos y valores que tiene el Banco Central y que puede depositar y negociar en otras partes del mundo, fondear ese dinero y que puede captarlo. Pero que la condición sea que sea líquido, tenga la liquidez, ¿no? Y hace llegar al gobierno vía Secretaría de Hacienda los remanentes que obtiene por aquella parte de inversión en un lugar, sí apoya al gasto del gobierno, pero lo hace vía Secretaría de Hacienda, pero no puede el gobierno disponer de esos dineros porque no es ahorro del gobierno.
no es propiedad del gobierno las divisas que están en el Banco Central, que en este caso es el Banco de México. Su uso es muy diferente, ¿no? Es muy diferente de lo que decía Gildardo. Bueno, yo sencillamente, yo creo que para que el público que nos está viendo por TV UJAT y los que nos están escuchando, nos hacen ese favor de escucharnos por Radio UJAT, creo que el Banco Central tiene ciertas funciones en una economía. El Banco Central aparece porque inicialmente son los bancos comerciales los que empiezan a emitir moneda. Y como ese papel moneda que emitían estaba respaldado por oro y se volvía una anarquía cuando el público quería recuperar su oro, entraban en conflicto en virtud de que no tenía la capacidad. Entonces yo creo que sería interesante analizarlo en ese sentido. ¿Te parece que regresando seguimos con este análisis de las divisas? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía, la economía del siglo XXI, y estamos aquí en el canal 35 de TV UJAT y en el canal 9 en cable. Y si va manejando, escúchenos en el 107.3 de FM. Bueno, tenemos un teléfono en el estudio que es el 358-1596. Y antes de empezar, aquí un saludo de José Silva Hernández de Guapinol, Parrilla. En tiempos de inundación, la gran inundación fue en el 1955, nos habla él de esto, tan grande como la del 2007. En el 55, bueno, estábamos chiquitos. Yo no existía, tú no habías nacido. Yo tampoco, no habíamos nacido todavía. Pero bueno, Está bien. mande. Bueno, habla de Tampico, una inundación parecidísima a la de Tabasco en 1955 y como la de 2007. Y bueno, señor José Silva Hernández, gracias por saludarnos, por estar atento a nuestro programa y por esa información que nos hace llegar. Sí, así son las inundaciones. Seguimos hablando acerca de las divisas. Yo tengo aquí dos cosas que sí me interesaría comentar. Por ejemplo, la importancia que tiene en la economía, porque garantiza los pagos que hace el gobierno, que se hacen de las importaciones, las exportaciones de bienes y servicios y que se pagan en moneda extranjera, que normalmente es el dólar. Le permite las divisas al Banco Central manejar la política cambiaria con respecto al dólar, que en este caso es la moneda con la cual comercializamos todos nosotros. Y obviamente tiene una estrecha confianza en las reservas. No se nos olvide que la confianza en la economía la da el alto nivel que tengas de reservas en el país y sobre todo cuando hay pérdida de confianza es porque las reservas han disminuido o la deuda que tiene el gobierno con respecto a las reservas se va a la par y ahí está el problema que tienen las economías que han comprometido mucho sus reservas. Yo tengo un dato importante, si lo podemos comentar, el caso de las reservas que hay con respecto a países con quienes México tiene alguna relación comercial, con el Telecán, con los representantes de la Unión Europea, con los rusos, con los exsocialistas. Yo tengo un dato por ahí que me llama la atención. En el caso de México, Canadá y Estados Unidos, es increíble que las reservas internacionales de divisas de México es más alta que la de Estados Unidos y mucho más alta que la de Canadá. Por ejemplo, México tiene 173.186 mil millones de dólares de reserva y Estados Unidos tiene 116.184 millones y Canadá 85.500 millones. Ahí vemos que no es tanto por lo que guardes o lo que tengas, refleja el nivel de crecimiento o desarrollo económico. En el caso del que tiene trato con el Telecán. En el caso con la económica europea, más o menos está con Alemania, pero es mucho menos con Francia, que tiene 138.000, Italia con 130.000 y España con 60.000 sus reservas. Los únicos que tienen altas reservas son los rusos, que hoy quieren negocio con México, ayer comentaba en esa parte, y los chinos que tienen una exageración de reservas, 3.058 millones. 3 millones. 3 millones. Entonces, eso es lo que hay. Comentamos sobre esta parte.
Mira, yo creo que este detalle de las funciones de la banca central es un tema pues muy complicado. ¿Por qué? Bueno, quizás lo acabas de decir tú, ¿no? ¿Por qué los Estados Unidos, que es el país más poderoso en términos económicos, por qué no le interesa tener divisas en dólares? Ojo, pero en oro sí tiene. Claro. Tiene más de 8,000 toneladas de oro. Es el país que más reserva tiene en oro. Pero estamos hablando de dinero que es líquido. Pero el oro, finalmente, el oro no es el que... También, sí. El oro no es fácil negociarlo. El patrón oro no es fácil negociar el oro en estos momentos. No está operando desde 45, desde 60, Nixon, cuando Nixon cancela esto. 70, no, los 70 más o menos. Pero muchos países industrializados han seguido acumulando oro porque ven un soporte, un respaldo formal a su moneda. Pero los pagos que haces de cuando compras no lo haces, la pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Por qué el control o los mecanismos de operatividad y funcionalidad de los bancos centrales es una diversidad de candados para los países emergentes? Ajá. O sea, el Fondo Monetario Internacional pone las reglas. Finalmente es el que diseña, pone cómo van a operar te da indicaciones cómo manejan los bancos centrales. Entonces, los países en desarrollo, hoy emergentes, en la década de los 70, que es para 90, 70, claro, cuando han entrado en conflictos de deuda de pago, se ha presentado exactamente por falta de reservas internacionales. Entonces, las reservas internacionales tienen una diversidad de usos, pero para los países emergentes nos obligan a que exactamente se use para garantizar el pago de sus deudas, de sus pasivos que tienen. Por eso cuando nosotros escuchamos en los medios de comunicación la reserva bruta, o sea, el concepto de bruto es la reserva bruta de México son 170 y tantos, 180,000 millones. Son 173,000. Para quitarle ese concepto de bruto implica el compromiso en pasivos. El compromiso que tiene México al exterior, claro, para pagar. Tiene comprometido el 64% de su Producto Interno Bruto. Originalmente, antes de que nos metiera el Fondo Monetario en esta nueva funcionalidad, antes los teóricos Por eso le calificaban a México con menos A la calificadora por una sencilla razón, y el peligro que ven es porque de esos 173,000 tienen comprometido el 64%, y lo que has dicho ahorita, como es un país emergente, el Fondo Monetario le pone, pero veis lo que debe Estados Unidos, 3,000 billones de por eso, deuda. pero a ellos no les interesa, ellos tienen la fábrica por de eso ese es lo papel. que te digo. Ellos no les interesa tener reservas en dólar. Para Estados Unidos sus dólares deben de estar en el mercado mundial en otra parte, porque ellos tienen el dominio y el control de la maquinita. ¿Tú qué decías con respecto a las divisas? Sí, yo decía esto que básicamente en el caso de los países como el nuestro es para el desequilibrio de la balanza de pago, o sea, es normalmente que cumplir esa función. Y el tipo de cambio, o sea, muchas veces cuando decimos, bueno, es que emite mucho para poder ser competitivo, ¿no?, en las regiones de las divisas. Creo que ese es básicamente para eso funciona. Así es, originalmente esa era una de sus funciones, tener una reserva que garantizara a un país 3 meses de importaciones. Bien. O sea, si un país tenía acumulado un monto de divisas internacionales que podían garantizar el pago de 3 meses de importaciones, era un país que tenía una garantía. Pero como la balanza comercial pasó a segundo término, ya no era tanto el comercio de bienes y mercancías, sino empezó la llegada de capitales, ahora se replantean cuál es el papel que debe de tener la banca central con sus reservas. Y lo principal ahorita
a nivel mundial es garantizar todas las inversiones directas, indirectas, créditos internacionales, que el país tenga el monto de reserva. México con esos 178 no alcanza a pagar en un caso de emergencia de salida de capitales. Por eso el Fondo Monetario nos tiene abierto una línea de crédito de 80,000 millones de dólares, porque si tenemos necesidad de usarla, porque ese poquito que tenemos... ¿Sabes cuánto el gobierno tiene que pagar de bonos de extranjeros que compró deuda? 140,000 millones de dólares. Es lo que tiene el gobierno en el fondo, tiene que cubrir, a corto, mediano o largo plazo. Entonces, por eso el alzar las tasas de interés para que no pague de inmediato. Y agrégale una parte igual de los Lo privados. líquido que le queda al gobierno son 30,000 millones, es su fondo de reserva. Porque lo tiene comprometido, son más de 140 millones de dólares lo que tiene de bonos. Pero no es nada más, el gobierno no se responsabiliza por su eso, deuda. porque es aval de los privados. De la iniciativa por eso privada. es aval de ellos. Y si tú sumas... Y es responsable de la deuda. Si tú sumas la iniciativa privada... privada... No que responsable, se responsabiliza la el deuda gobierno, privada. si tú sumas la deuda privada con la deuda oficial, claro, ese dinero no alcanza. Por eso el Fondo Monetario tiene aparte, nos ha dado una línea de crédito de 80,000 millones de dólares, porque con eso cubriríamos no está tocable, todo. Que no está intocable. Así es, para cubrir eso. O sea, no nos alcanza uso inmediato, lo que no alcanza. De hecho queda pues intocable esto, ¿no? Sí. O sea que... Y cuando el Banco de México ha usado alguna cantidad de ese dinero para tratar de controlar el tipo de cambio, que es el caso. La primera institución que brinca y que hace recomendaciones es el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, porque para el Fondo Monetario lo principal es respaldar el pasivo que hay, toda la inversión extranjera que hay en nuestro país, para que el país tenga con qué pagar. ¿Qué decías tú? Sí, esa parte, o sea que no es capaz de poder soportar toda esa inversión que está en el país. Entonces ahí hay ese remanente pues de margen que no cumple el Estado. Y por eso son las reglas que les pone el Fondo Monetario. Y por eso le dicen, yo sé que puedes pagarme con petróleo, sé que puedes pagarme con minerales, puedes pagarme con recursos naturales que tiene el país, pero no tienes liquidez en este momento. Entonces, ¿qué haces? Te dejo estos 80,000 millones de dólares cuando tengas que pagar los 140,000 millones que tienen que pagar, porque son bonos que colocaron en el extranjero, y los extranjeros compraron esos bonos y son más de 140,000 millones de dólares y las reservas son 173. Y en el momento pero ahí la llevamos tranquila ahorita. En base, el próximo año son 8,200 millones de dólares que se vencen y que tiene el gobierno mexicano, tiene canica para jugar con eso y con el crédito del Fondo Monetario. Aparentemente tenemos canica. Hay la confianza porque obviamente están los recursos que tiene México. Una de las economías más importantes del mundo. ¿Verdad? Somos la número 15 y por ser la número 15 seguramente esa parte es lo que nos garantiza de que seamos sujetos de crédito y sobre todo responder a las deudas que se tienen con esos bonos en el extranjero. A mí se me hace muy fuerte el compromiso que hay de 140,000 millones, por eso decían que tienen comprometido más del 60% del Producto Bruto del gobierno, por eso cuando pide prestado la alarma del Fondo Monetario, ¿no? Pues, por esa razón es que tiene que estar pendiente el gobierno de no moverse mucho en los compromisos de deudas que tiene. Pero seguimos platicando sobre este tema un momento más que regresemos del corte. ¿Qué les parece? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía, la economía del siglo XXI, y tenemos un teléfono en el estudio que sería interesante que nos llamaran ustedes, el 358-1596, para recibir sus mensajes, sus aportaciones y también sugerencias de algunos temas que quieran ustedes que tratemos aquí en Aprendamos Economía. Estamos en el canal 35, simultáneamente con el canal 9 en Cablevisión y, ¿por qué no? Si lo va manejando, escúchenos en su radioreceptor, en su coche, en el 107.3 de FM. Ahí estamos nosotros, el Dardo de Bolívar, y un servidor platicando temas de economía. Hoy vimos lo que es el caso de
de las inundaciones en Tabasco y su efecto en la economía. Y estamos analizando el tema de las reservas internacionales. Gildardo, ¿tú querías comentar algo? Bueno, sí, creo yo que valdría la pena puntualizar cómo a las bancas centrales se le ha ido reduciendo funciones que antes tenían y que de alguna manera, para garantizar el pago de sus pasivos externos, el Fondo Monetario Internacional los ha ido prohibiendo. Por ejemplo, antes los bancos centrales eran una fuente de financiamiento del gobierno, o sea, era una modalidad, con argumentos de que era generador de inflación, que era generador de una diversidad, eso está vetado. Los bancos centrales también usaban recursos para fines cuando habían desastres y emergencias, claro, como es el ahorita caso, ya no lo usan. como es el caso ahorita que tenemos de los sismos. De los sismos, que no tenemos nada de qué andar haciendo boletito o rifa para la reconstrucción, sino que esas reservas, 3.000 millones de dólares fácilmente se usan para la reconstrucción y no hay que pedirle nada a nadie. Dijiste, el Fondo Monetario pero nos los prohibieron. Así es. Se usaba como fondo de inversión, o sea, en el aspecto financiero, sí, para capitalizar, para invertir en otros bancos nuestras reservas y obtener ganancias. Pero el fondo está prohibido. dijo ya no. Está prohibido Así ahorita. es. Ahorita las utilidades que pueden salir, esos saldos que mencionaste al inicio, que el banco se lo da vía Hacienda al gobierno, es la variación del tipo de cambio a como inicia el año y a como cierra. Bueno, eso implica un valor. O cuando invierte y fondea un valor que esa diferencia es un superávit en términos de pesos mexicanos para el Banco de México, que lo comparte o cuando invierte con la Secretaría extranjero y tiene utilidades y la comparte sí, con tú hiciste en una clase aquí cómo ponían en inversión, ¿no? A una tasa menor y luego para una tasa mayor, tasa menor, y ahí en esos desliz va habiendo la sí, ganancia. También en la tasa de... Ahí va a haber un margen de ganancia, ¿no? También eso. Pero la cuenta es que las reservas son importantes en el mundo y hay algunos países que podemos comentar acerca de que son los que tienen más reservas en el mundo. ¿Qué comentabas tú? Sí, yo decía de dos en particular que son, porque vamos a tomar al rato de nueva cuenta los temas. Es el caso de China, el primer país más mayor importante de reserva, seguida de Japón, ¿no? De la que creo yo que esas dos, más adelante que vamos a hablar del tema de la deuda en Estados Unidos, vamos a hacer referencia. Y fíjate una cosa importante que veo aquí yo, el famoso BRIC, ¿no? Que lo forma India, Rusia, Brasil y China. Y Brasil está entre las de mayor reserva con más de 365.000 billones de dólares. Y eso es el grupo que formaban el famoso BRIC. Y yo creo que por ahí estaba la situación y por ahí se va manejando que tarde que temprano este grupo se pueda consolidar en algún momento, ¿no? Bueno, antes de empezar a analizar lo que es el caso de China, yo creo que es el punto que nos atañe en este análisis, déjame hacer este comentario. Nos saluda el liceo Mauricio López. Saludos al programa de parte de un asiduo radioescucha y también muchas gracias, señor Mauricio. Usted es muy amable en llamarnos. Créame que estas felicitaciones que nos hacen a nosotros, a Bolívar y a Gildardo, nos da más motivación para continuar con este programa Aprendamos Economía. Gracias por llamarnos, motivo para nosotros ver que nos ven y que nos escuchan este programa Aprendamos Economía. Gracias, señor Mauricio. Analicemos a China y la relación con Estados Unidos. En los golpeteos que hay, y Estados Unidos reclama a México esos 60.000, ¿no? De déficit comercial, 64.000, ahora sí, déficit comercial, y patalea y dice un montón de gobiernos. Y con China, calladito. Y son más de 300.000 millones de dólares el déficit que tiene Estados Unidos con China. Investigando esto, encuentro un motivo, que ya lo habíamos comentado. Más de 1.059.000 millones de dólares es la deuda que tiene Estados Unidos con China. Le debe esa cantidad, el 27, casi el 28% de la deuda de Estados Unidos la tiene comprada China. Por esas razones es que no dice nada Estados Unidos contra China y ni patalea, ni siquiera le reclama lo que él le debe a China. Obviamente, eso que mantiene China de la deuda de Estados Unidos es motivo para mantener callado a los chinos. Inclusive,
los chinos piensan, dentro de su análisis que hacen ellos, es que el yuan, su moneda, sea la moneda que sustituya posteriormente al dólar. Esa es su idea que tienen ellos. Es decir, dicen ellos que el tener poseer más de un tercio de la deuda que tiene Estados Unidos con el mundo, ellos tenerla, significa que les ayuda a que sus exportaciones se abaraten y ellos tengan una posición privilegiada en el comercio mundial. Obviamente una moneda más débil abarata las exportaciones y tiene oportunidad de comercializar más en el mundo. Entonces, dicen los chinos que ¿por qué manejan su economía así? ¿Por qué manejan esta parte así? Porque están preocupados por darle empleo a 1.400.000 chinos que tienen ellos allá todavía viviendo. Entonces, naturalmente, que como los chinos tienen una reserva importantísima, mucho más grande que la de Estados Unidos, los Estados Unidos le han permitido que sea su banquero y le sigue comprando deuda. Obviamente, ¿por qué razones? Porque disfrutan los norteamericanos los precios bajos de los bienes que llegan de China y viven mejor. Y le permite al gobierno norteamericano financiar proyectos del gobierno federal, proyectos sociales y económicos que tiene el gobierno estadounidense con dinero chino. Ahí está la razón. Fíjate que a mí me gustaría diferenciar el sentido de lo que se maneja como deuda de Estados Unidos con China. Claro. Yo creo que debemos tener en cuenta, normalmente cuando hay un crédito formal es cuando, bueno, hay un empréstito de cierto volumen donde tienes que estar pagando una tasa de interés, tienes que estar pagando el capital claro, de acuerdo a los tiempos en que se haya realizado. Eso es una forma de deuda, es una deuda tradicional. En la medida en que se desarrollan los mercados financieros, la estrategia cambia. Los gobiernos, no solamente de Estados Unidos, México y todo el mundo lo hace, emiten bonos. En el mercado de dinero emiten bonos y lo sacan, bueno, y el que llega con dinero para comprarlos los compra. Esos bonos implican también si es a descuento o si es a tasa fija, tendrán un rendimiento. Entonces, el hecho de que el gobierno chino, no los chinos, el gobierno chino haya comprado bonos de la tesorería norteamericana, eso fue una estrategia fabulosa. Primero porque tenían los recursos para hacerlo. ¿Sí? Y los chinos, con ese mundo de bonos que representa más de $1,5 billones, ponen en jaque a Estados Unidos si lo meten al mercado a vender. O sea, generaría un conflicto financiero a nivel mundial que nadie se la vería. Pero fíjate que China, bueno, ahí hay algo inusual, ¿no? O sea, parece ser que están de acuerdo. O sea, porque es su banquero, porque sí, pero quieren ser competitivos. Por eso es que cuando devalúan lo hacen para no perder competitividad con el dólar. Y a Estados Unidos le conviene consumir precios baratos. Entonces, como que si estos amenazan, le alza, ¿no? Y ahí como que un juego pues, entre ellos dos y ahí se va. Es que si los chinos vendieran gran parte de los bonos que ellos tienen de la seguridad de Estados Unidos, la economía norteamericana deja de crecer, entra recesivo y entonces tiene que subir su tasa de interés para tener dinero ahí en su banco central. Entonces entra en crisis, como tú lo decías, la economía de Estados Unidos. Los chinos están jugando, por ejemplo, han amenazado ellos así. Ellos han amenazado, pero la masa sí entre le han dicho al gobierno, vamos a canjear nosotros un yuan por $1. O sea, ya llegaron al extremo de decir, mi moneda cuesta lo mismo que tu moneda. Sí, no hay que olvidar que los chinos, es a partir de la crisis que se inicia en la pasada década, 2007, 2008, que empieza ese problema serio en Estados Unidos, que revienta la crisis en Estados Unidos, que la Reserva Federal en Estados Unidos, para contrarrestar la caída de los activos, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, para no cuestionar al sistema capitalista, empiezan a sacar una diversidad de recursos.
Los Estados Unidos, la Reserva Federal metió al mercado más de 5 billones de dólares. Sí, es cierto. Y de esos 5 billones, pues los chinos hábilmente se quedaron con 1.5. Ahorita la Reserva Federal está llevando una política diferente, ¿sí? Claro. De contracción, y los resultados van a ser también diferentes. Vamos cerrando el programa, ya nos quedan pocos minutos para ir concluyendo estos temas tan interesantes. Y bueno, Bolívar, tus conclusiones, Dardo, las tuyas. Bueno, yo veo que en el caso de China, veo un juego así financiero, pues, de conveniencia de los dos países. Bueno, China está en lo suyo. Es el único país que tiene la capacidad de competir con Estados Unidos, y lo está haciendo con un tipo de cambio fijo, y se gasta 100 mil millones de dólares para mantener su tipo de cambio. Es el único que se puede dar el lujo de gastar $1 billón en un año para mantener el tipo de cambio de su moneda. Yo entiendo por qué entonces los Estados Unidos no le reclama nada por esa deuda que tiene con China. Yo creo que es un programa bastante interesante el que hemos tenido el día de hoy. Hemos analizado 3 cosas fundamentales: las inundaciones que afectan la economía de Tabasco, importantísimo tema. Analizamos también lo que son las divisas internacionales, que también son muy importantes en la economía de cualquier país, incluido el nuestro. Finalmente, conocer un poco de este gigante que despertó 20 años después, que estuvo encerrado en su cortina de bambú, que así le decían, y cerró con un buen año. Bueno, agradecemos al que nos ve a través de la televisión, del cable en el canal 9, canal 35 en la radio, y a todos aquellos que hacen posible el programa, que están en la cámara, el maestro Carlos que está en máster, y todos aquellos que hacen posible que nuestro productor Lorenzo, que se haga Claudia, que se haga posible este programa Aprendamos Economía. Nos vemos el próximo martes con un programa más, y hasta pronto. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la Universidad del siglo XXI.